Johnny Dinamo, el cantante mexicano de los años 60, iluminó las ondas con éxitos inolvidables como Palabras y Muchachita, rivalizando con leyendas como César Costa y Enrique Guzmán. Su talento era innegable, su carrera meteórica y su fama imparable. Y sin embargo, un día desapareció, sin despedidas, sin explicación, sin rastro. La música se detuvo. El escenario quedó en silencio y Johnny Dinamo pareció desaparecer del mundo para siempre. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con el hombre que una vez dominó las listas de éxitos? ¿Quién o qué hizo que Johnny Dinamo desapareciera? Hoy descubrimos la trágica vida, el ascenso y la misteriosa desaparición de uno de los cantantes más brillantes de México. En los años 70, México vivía un cambio cultural. En el Teatro Blanquita, espectáculos como los de Doña Tongolele, con sus atrevidos vestuarios y sensuales bailes, escandalizaban a la sociedad. El público joven ya no se conformaba con las normas tradicionales, buscaban libertad y expresión, influenciados por movimientos globales como los hippies en Estados Unidos. La música reflejaba ese cambio. Mientras la generación mayor seguía escuchando a José Alfredo Jiménez o Lola Beltrán, los jóvenes abrazaban nuevas estrellas y sonidos, mezclando rock, baladas y éxitos internacionales adaptados para México. Esta ola dio lugar a una generación de ídolos emergentes: Angélica María, Alberto Vázquez, Los Rebeldes del Rock y muchos más. Interpretaban covers de canciones populares de Londres, Estados Unidos y México, traducidas a baladas en español que se convirtieron en éxitos instantáneos. Las estaciones de radio, que antes habían resistido estos nuevos géneros, comenzaron a dedicarles tiempo de aire, y las discográficas notaron el potencial de estos jóvenes rebeldes y talentosos. Entre ellos estaba Johnny Dinamo, cuyo estilo enérgico y talento único lo distinguieron rápidamente. En poco tiempo compitió con grandes estrellas como Enrique Guzmán y César Costa, cautivando al público con su carisma. Pero tan rápido como llegó la fama, Johnny Dinamo desapareció, dejando a fans e industria preguntándose: ¿qué le pasó? Nacido como Manuel Humberto González Galindo en Piedras Negras, Coahuila, en 1945, Johnny creció con al menos 2 hermanos, incluyendo una hermana. Desde pequeño fue inquieto e hiperactivo, desafiando la paciencia de sus padres. Su energía e impulsividad alimentarían más tarde su presencia escénica, aunque ser artista nunca fue el plan original de sus padres. Era una manera de canalizar su espíritu incansable. En cierto momento, la familia de Johnny Dinamo decidió buscar mejores oportunidades para sus hijos. Aunque no eran pobres, querían un futuro más prometedor, por lo que se mudaron de Piedras Negras a la Ciudad de México, estableciéndose en la colonia Escandón, cerca de Condesa. Allí Johnny entró en la adolescencia, con 12 o 13 años, aún lleno de energía y curiosidad. Su hiperactividad seguía sin control, incluso con la música, pero ya había absorbido los sonidos de la escena musical mexicana emergente. Observaba cómo los jóvenes artistas alcanzaban la fama y sintió un profundo deseo de formar parte de esa nueva ola. La música había sido constante en su vida, y se decía: yo también puedo hacerlo, puedo ser famoso en el rock. Decidido, retomó sus lecciones de música con intensidad. A los 14 años, Johnny ya tocaba la guitarra con fluidez y cantaba con confianza. Comenzó a presentarse en los cafés más populares de la época, lugares similares a los karaokes actuales, con bandas en vivo donde el público podía participar. Cercanos a Condesa y Chapultepec, estos cafés concierto le ofrecieron un primer contacto con el escenario, actuando frente a pequeñas multitudes mientras servía batidos y capuchinos, mucho antes de que entrara el alcohol a la escena. Apenas con 14 años, Johnny Dinamo comenzó a trabajar en estos cafés, entreteniendo al público con su voz agradable y cautivadora. Actuando noche tras noche, conoció a muchos músicos que tocaban antes y después de él,
formando amistades y participando en jam sessions con bandas locales. La gente amaba su voz y rápidamente se ganó una reputación por su talento. Un día, sus amigos le sugirieron formar un grupo juntos. Con su habilidad con la guitarra y su natural presencia escénica, Johnny se unió a ellos, creando su primera banda, The Sleepwalkers. Contrario a la creencia popular, no comenzó con un grupo llamado The Fanatics. The Sleepwalkers fueron realmente su primera experiencia musical. La banda ensayaba en diferentes barrios, incluyendo Romero Rubio y Santa María la Ribera, preparándose incansablemente para sus presentaciones. A medida que se presentaban en los cafés, su talento comenzó a llamar la atención. Pronto se mudaron a locales un poco más grandes, como el popular Wise Frog, un punto de encuentro para los jóvenes amantes de la música de los años 60. Para cuando Johnny cumplió 16 años, alrededor de 1961, su habilidad creciente y ambición lo llevaron a dejar The Sleepwalkers. Un trío de músicos de jazz lo había notado y le ofreció ser el vocalista principal de su nuevo proyecto, que se convirtió en The Fanatics, con K. Johnny aceptó, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su carrera musical. El grupo al que se unió Johnny Dynamo ya tenía cierto reconocimiento, pero su talento y carisma los llevó rápidamente a otro nivel. Incluso siendo tan joven, Johnny captaba la atención con su voz y su presencia escénica. Al actuar en distintos lugares, adquirió más confianza y se sentía como un verdadero artista. En ese momento, no pensaba en abandonar la banda. Se sentía cómodo y el grupo empezaba a relacionarse con personas cada vez más influyentes. Entonces, el destino intervino. Durante una presentación, un joven se le acercó y se presentó, Luis de Llano Macedo. Luis, junto con su hermana Julissa, formaba parte de una familia musical muy conocida. Su padre, Luis de Llano Palmer, era un alto ejecutivo de Televisa, y su madre, Rita Macedo, una actriz reconocida. Julissa era la vocalista principal de los Speeders, el grupo donde Luis tocaba el bajo, con Juan Ramón Sordo en la batería, José Luis de la Huerta y Johnny en las guitarras. Johnny tuvo que tomar una decisión: quedarse con sus fans, donde crecía constantemente, o unirse al círculo de la familia Macedo, que prometía influencia pero también restricciones. Eligió lo segundo, esperando avanzar en su carrera, pero en esta nueva configuración su voz dejó de ser el centro de atención. El protagonismo pasó a Julissa. A pesar del talento de la banda, el grupo no duró mucho, interrumpiendo el impulso inicial de Johnny. A diferencia de los fans, Johnny Dynamo tenía un lugar seguro en el grupo. Julissa, todavía deslumbrante, era la vocalista principal, pero su voz, aunque melodiosa y afinada, tenía limitaciones. A pesar de su carisma y presencia escénica, no era considerada una cantante de primer nivel. Poco después de la llegada de Johnny, Julissa tuvo que abandonar el grupo, y la censura fue la razón. La controversia giró en torno a una canción llamada Ven acércate, que para la época se consideró muy atrevida y sensual. Julissa, entonces con solo 17 años, interpretaba la canción con un tono que muchos escuchas interpretaron como gemidos sugestivos. Grupos de moral presionaron a las estaciones de radio para que dejaran de reproducirla, y la disquera se vio obligada a retirar los discos físicos de las tiendas. La canción fue prohibida por completo y, hasta hoy, las copias que sobreviven se consideran artículos de colección raros. La presión fue enorme. Se dice que Julissa decidió nunca volver a cantar de manera provocativa. Aunque hoy la canción pueda sonar inocente, en su momento causó escándalo y dejó una marca duradera en su carrera y ego. Tras salir del grupo, Julissa se lanzó como solista, adoptando una imagen más inocente y juvenil. Cantó canciones como Quiero ser la favorita del maestro, dejando atrás el estilo sensual que había generado controversia. Mientras tanto, el tiempo de Johnny Dynamo con los Spitfires, aunque breve, fue invaluable.
Actuar frente a audiencias más grandes le ayudó a perfeccionar sus habilidades como músico y cantante, ganando la experiencia escénica que necesitaba para crecer. A pesar de este progreso, Johnny enfrentó un obstáculo. No tenía contrato discográfico. La familia Macedo tenía contactos, pero no contaba con un sello para apoyarlo, dejándolo prácticamente estancado. Para seguir adelante, se matriculó en la universidad para estudiar ingeniería química. Sin embargo, la música seguía siendo su verdadera pasión y no podía ignorar el llamado del escenario. Decidido a perseguir su sueño, Johnny grabó un demo con 2 canciones usando las ganancias de su trabajo anterior. Lo llevó a Columbia Records, quienes ya conocían su talento por sus presentaciones en grupo. Impresionados por su voz, destreza musical y carisma, los ejecutivos aceptaron producir un LP completo. En 1964, Johnny Dynamo lanzó su primer disco de larga duración, con varias canciones en cada lado, marcando el inicio de una carrera que rápidamente cautivó al público y lo consolidó como una de las estrellas emergentes de México. Durante la fiebre de las películas de rock and roll, los cineastas se acercaron a Johnny Dynamo y lo animaron a aparecer en pantalla. «No te preocupes por actuar», le dijeron, «solo ven y canta en la película». Su debut llegó con Los Poseídos del Anillo, donde no actuó en absoluto. Simplemente interpretó una canción llamada «Ay, cómo se llamaba». Compartiendo el set con la bella estrella Emily Cran, la actuación de Johnny fue muy bien recibida, y la experiencia impulsó aún más su creciente popularidad. Aunque esta exposición ayudó, Johnny aún se sentía incompleto como artista solista. Había pasado de un grupo a otro, pero necesitaba su propio proyecto. Fue entonces cuando formó su propia banda, Los Leos. En la alineación inicial, Agustín Anaya tocaba los teclados, Ario Ruiz la guitarra, Francisco Ugalde la batería y Johnny asumía la voz y la guitarra. Este nuevo grupo le dio la libertad de moldear su sonido y expresar plenamente su talento, sentando las bases para su éxito en solitario. Johnny Dynamo y Los Leos lanzaron su primer álbum, Hits del Año con Los Leos, y su cantante Johnny Dynamo, destacando el tema Hazme un favor. El disco fue un gran éxito, y Johnny ya había asegurado un contrato con Orfeón Records, propiedad de don Rogelio Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Milmo. Orfeón era uno de los sellos más importantes de la época, promoviendo a sus artistas en sus propias estaciones de radio como Radio Fórmula y a través de programas de Televisa, lo que dio a Johnny y a la banda una enorme exposición. Con este fuerte respaldo y un talento indiscutible, Los Leos rápidamente ganaron popularidad. Su segundo álbum marcó la consagración de Johnny Dynamo, con éxitos como Julia y Palabras, que siguen siendo algunas de sus canciones más conocidas. Aunque la mayoría de los temas eran covers, sus actuaciones pulidas y su carisma los convirtieron en grandes éxitos. Realizaron extensas giras, y cada lanzamiento de álbum consolidaba su reputación, con sencillos adicionales como Por Ti, que aumentaban aún más su fama durante los años 60 y 70. Curiosamente, aunque la banda se promovía como parte de la escena del rock and roll, su música se inclinaba principalmente hacia las baladas. La etiqueta de rock era una estrategia de marketing para atraer a la nueva generación de fans, una táctica común en México en aquel tiempo. Al igual que más tarde algunos grupos de los años 80 se promocionaban como rock aunque fueran pop, Johnny Dynamo y Los Leos se presentaban como rockeros para captar la atención del público. La estrategia funcionó, ayudándolos a dominar las listas y a asegurar su lugar en la historia de la música mexicana. Johnny Dynamo y Los Leos eran promocionados como rockeros, pero en realidad su música se centraba en las baladas. Aún así, esos años se convirtieron en un referente clave en la música mexicana. Más allá de sus canciones, Johnny marcó tendencias. Adolescentes y jóvenes imitaban su peinado con brillantina al estilo Vaseline, sus suéteres y chaquetas, e incluso su manera de hablar.
Surgieron clubes de fans casi de la noche a la mañana, y su popularidad rivalizaba con íconos como Enrique Guzmán, Los Tin Tops, César Costa y Johnny Laboriel. Cada nuevo sencillo de Johnny Dynamo solía escalar rápidamente a los primeros lugares, desplazando temporalmente a otras grandes estrellas. Para 1969, Johnny se dio cuenta de que había superado a la banda. Aunque había prosperado con ellos, se sentía limitado. Reconociendo su propio talento y carisma, decidió dejar los Leos y seguir una carrera como solista. Ir en solitario tenía sus retos. Desaparecía la seguridad y la responsabilidad compartida de la banda. Pero Johnny estaba listo para asumir el protagonismo por sí mismo. De 1969 a 1971, Johnny Dynamo reapareció como artista solista. Sus primeras apariciones no fueron álbumes completos, sino compilaciones, como las del primer Festival Internacional de la Canción Popular. El público respondió rápidamente, extrañando la energía y el estilo que había llevado con los Leos, pero ansioso por verlo trazar su propio camino. Para 1972, Johnny Dynamo estaba consolidando su carrera en solitario. Grabó su propia versión del himno Alegría, dándole su estilo único. Aunque no alcanzó la icónica fama de la versión de Miguel Ríos, fue un éxito, y Johnny continuó lanzando música nueva, incluyendo temas como Melodía, que mostraban su evolución artística. A lo largo de los años dio conciertos, apareció en televisión y se mantuvo como un intérprete solicitado, a pesar de los conflictos ocasionales con las discográficas que lo obligaron a moverse entre varias compañías. Musicalmente, Johnny estaba en constante evolución. No se apoyaba únicamente en sus antiguos éxitos, sino que seguía explorando nuevos sonidos y estilos. Fuera del escenario, también llamaba la atención. Encantador, atractivo y perseguido por admiradoras. Entre ellas estaba Edna Ríos, también conocida como Edna Ross, una cantante que ya tenía sus propios éxitos en esos años. Su vínculo se profundizó y eventualmente se casaron. La pareja permaneció junta durante años, asistiendo a eventos y apoyándose mutuamente, aunque no tuvieron hijos. La carrera de Johnny se mantuvo estable durante este periodo, aunque con el tiempo el panorama a su alrededor cambiaría. Cuando llegó la década de 1980, la industria musical comenzó a transformarse. La llegada de las computadoras y la tecnología digital cambió la forma en que se producía y consumía música. Surgió una nueva generación de oyentes que se alejaba del rock y las baladas de los años 60 y 70. Para muchos, la música de Johnny Dynamo comenzó a sentirse como un vestigio del pasado, mientras el público más joven se inclinaba hacia grupos como Hombres G, Soda Stereo y Sid Dinarama. Los años 80 trajeron una mentalidad completamente nueva al escenario musical. Artistas de España y Argentina llegaron a México y las disqueras pronto se dieron cuenta de que existía un mercado fresco y sin explotar: la juventud. Los jóvenes buscaban nueva música, y solo aquellos cantantes con verdadero talento y preparación podían triunfar. Las estrellas ya consolidadas podían mantenerse, pero para Johnny Dynamo, seguir siendo relevante se volvió cada vez más difícil. Las disqueras comenzaron a liberarlo de contratos o a favorecer a grupos jóvenes que generaban más ganancias, dejando a Johnny relegado. Las solicitudes de promoción o de apariciones en programas importantes, como Siempre en Domingo, eran rechazadas. Los presupuestos se destinaban a otros proyectos. Poco a poco, Johnny comenzó a desaparecer del ojo público. Era como si nunca hubiera existido. Y no estaba solo. Muchos artistas de su generación enfrentaron el mismo destino, desapareciendo de la atención masiva hasta que la ola de nostalgia de los años 90 rescató a algunos. Estrellas como Estelita Núñez y Angélica María volvieron a tener reconocimiento, pero Johnny Dynamo permaneció, en gran medida, olvidado.
Frente a esta realidad, tomó el control de su carrera. Johnny comenzó a gestionar y promocionar sus propios shows, ocupándose de todos los detalles él mismo. Trabajó incansablemente, sin detenerse, presentándose donde pudiera ganarse la vida, incluyendo fiestas privadas y eventos pequeños. No era glamuroso, pero le permitió seguir haciendo lo que amaba y sostenerse mientras la industria le daba la espalda. Pero surgió un problema. Johnny ya no podía seguir grabando. Producir música en esa época era extremadamente caro. Orquestas en vivo, músicos profesionales, todos los costos de estudio. Y Johnny ya no tenía los medios para financiar nuevas grabaciones. Además, el tiempo comenzaba a notarse en él. Ya no era el joven vibrante que había capturado la atención del público por primera vez. Como resultado, los contratos se hicieron más escasos y sus oportunidades disminuyeron. Para entonces, Johnny Dynamo dependía casi exclusivamente de los recuerdos de quienes aún recordaban sus antiguos grupos, en lugar de una nueva generación de fans ansiosos por verlo actuar. A diferencia de otros artistas con respaldo de la industria, Johnny se encontró prácticamente ignorado por los medios y el público. Las entrevistas cesaron, la cobertura desapareció y gradualmente comenzó a desvanecerse en la oscuridad. A pesar de estos desafíos, no se rindió. Decidido a seguir actuando, Johnny formó un nuevo grupo llamado Hit Parade, que incluía a una de sus hermanas. Se presentaban donde podían, llevando su música a cualquier escenario disponible. Incluso cuando la ola de nostalgia de los 2000 comenzó a traer de regreso a artistas veteranos, Johnny intentó reconectarse con sus antiguos compañeros de los Leos. En 2005 se reunieron, grabaron material nuevo y salieron de gira. Pero el tiempo había pasado, y la magia de su fama anterior se había desvanecido. El público era más reducido y el éxito nunca igualó sus expectativas. Johnny continuó actuando en lugares más pequeños, bares, salones de hoteles y restaurantes locales. Lugares como el Red Baron se convirtieron en paradas habituales, donde cantaba con la misma dedicación y carisma que lo habían hecho una estrella. Aunque ya se veía mayor y más cansado, su voz seguía siendo fuerte y su presencia en el escenario continuaba atrayendo la atención. Pero era una necesidad, no una elección. Sin presentarse, no tenía ingresos. Los contratos de sus años de mayor éxito no garantizaban regalías, y cada actuación era esencial para llegar a fin de mes. Johnny Dynamo vivía de su música, un show a la vez, mientras los años lo alcanzaban silenciosamente. A medida que su salud comenzó a deteriorarse, Johnny Dynamo se trasladó con su esposa a Ensenada, Baja California, buscando un cambio de ritmo y una vida más tranquila. Allí abrieron un pequeño bar llamado House of Video Rock, ubicado entre dos playas. Johnny esperaba que el clima más templado y las presentaciones en el bar le ayudaran a recuperarse, pero su salud siguió empeorando. Padecía diabetes desde hacía años, lo que complicaba cada vez más su condición, y el 9 de marzo de 2009 sufrió un derrame cerebral fatal. A los 64 años, Johnny Dynamo falleció en Ensenada, donde fue sepultado. A diferencia de los grandes funerales de celebridades en Ciudad de México, su despedida fue modesta. Aún así, muchos de sus seguidores viajaron para rendirle homenaje. Aunque había lanzado relativamente pocos discos, Johnny pasó más de 50 años sobre los escenarios, actuando con varios grupos y como solista, dejando una carrera que se extendió por décadas. Incluso en sus últimos años, Johnny se mantuvo activo, presentándose donde surgieran oportunidades, bares, salones y eventos privados, porque dependía por completo de la música para generar ingresos. Sin las regalías de sus antiguos contratos, cada actuación contaba. Aunque el tiempo había dejado su huella, conservaba el carisma y la voz que una vez cautivaron al público. Mientras tanto, Edna Ríos, también conocida como Edna Ross, lo acompañaba durante este período. Ella había sido cantante
y juntos construyeron una vida estable. Algunos de los otros emprendimientos de Johnny, como el bar, supuestamente evolucionaron con el tiempo. Los habitantes locales recuerdan historias de heladerías y pequeños negocios ligados a sus últimos años en Ensenada, aunque Johnny seguía centrado en la música y las presentaciones. Al final, la historia de Johnny Dynamo fue una de talento, perseverancia y resiliencia. Una vida dedicada a entretener a los demás, incluso mientras el tiempo y la salud lentamente lo alcanzaban.